Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Las lecturas para este fin de semana son la primera de Jeremías, capítulo 31, versículos 7 al 9. La segunda es de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 6. Y el Evangelio es de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Bienvenidos. Les voy a incluir el enlace de las lecturas en la descripción abajo para que tengan acceso a ellas. Y tenemos la famosa historia de Bartimeo, Bartimeo o hijo de Timeo. Jesús estaba en los últimos momentos, ¿no? Antes de entrar a Jerusalén, y para llegar hasta Jerusalén pasó por Jericó, y saliendo de Jericó, bien, eh, escucha la voz de el ciego Bartimeo, bien. Entonces viene él y le dice a los discípulos, llámenlo. Y los discípulos se acercan a Bartimeo y le dicen estas palabras. Y estas son las palabras que nos dice a nosotros también. Nos dice a nosotros, ánimo, levántate que Él te llama. ¿Cómo vamos a responder nosotros a la voz del Señor? ¿Cómo vamos a responder nosotros a la presencia del Señor? Bien. Sabemos cómo respondió Bartimeo. Soltó su manto, su única posesión, lo que lo resguardaba, lo protegía, lo calentaba. Saltó, de una vez se puso de pie y se dirigió al Señor. Bien. Tenemos esa iniciativa, tenemos el instinto de cuando el Señor nos llame, saltar, dejar aquello que estamos agarrados, ponernos de pie y dirigirnos a Él. Jesús le tenía una pregunta a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y nos hace también a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le respondió de inmediato. Bien. Le dice, maestro, que pueda ver. Maestro significa Rabuní, que también significa no solamente maestro, sino mi maestro, mi guía. Bien. Entonces, sabemos de hecho que era obvio que Bartimeo era ciego. Jesús sabía que Bartimeo probablemente le iba a pedir la vista, volver a ver. Mas, sin embargo, Jesús le pregunta. Esto nos dice a nosotros que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestro camino. Dios conoce nuestros peligros, nuestros problemas. Mas, sin embargo, Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué quieres que haga por ti? Está lo obvio, están las necesidades, pero está nuestra aportación para permitirle a Jesús que obre en nuestras vidas. Una cooperación necesaria para que Jesús obre en nuestras vidas. Él nos necesita nuestra cooperación para que Él luego pueda ayudarnos. Bien. Jesús nos invita, nos llama, nos atrae constantemente. Bien. Mas, sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad de nuestra parte. Tenemos que responder, dejar lo que nos pesa,
saltar, ir de camino a Él. Pero más que nada, tenemos que decirle a Jesús lo que necesitamos. Él lo sabe, pero Él necesita nuestra cooperación. Él necesita que nosotros le mostremos a Él que dependemos de Él, que tenemos nuestra confianza en Él, que estamos ahí a su merced, a su misericordia, y que pedimos su misericordia en nuestras vidas. Solamente con la actitud de apertura, solamente con la actitud de cooperación, de exponernos a Jesús sin el peso de las cosas del mundo, sin el peso de lo que nosotros creemos que son nuestras seguridades. Saquemos el peso de lo que son nuestras falsas seguridades, saquemos el peso de la duda, entreguemos al Señor nuestra confianza, comuniquemos al Señor nuestra necesidad y nuestra disposición a Él y ante su misericordia, para que Jesús, así mismo como hizo con Bartimeo, obre en nuestras vidas. Me encanta la homilía del Papa Francisco sobre esta lectura. El Papa Francisco, en el Sínodo a las Familias, hace 3 años atrás, habló sobre nosotros identificándonos como el ciego Bartimeo, que nosotros mostramos en nuestro camino de fe. A veces estar ciegos, a veces estar sordos. Y yo añadiría hasta mudos. ¿Bien? Y actuamos como 3 títulos que el Papa Francisco nos dice. A veces actuamos como habituales de la gracia. Habituales de la gracia, por hábito. Bien. Tenemos un hábito de la fe, básicamente. Ante apuros, problemas continuos en la vida, decidimos seguir nuestro camino adelante sin preocuparnos, ¿bien? En parte estamos bien porque Dios se encarga de nosotros, pero una cosa es ser discípulos de Jesús, seguir a Jesús, y otra es pensar como Jesús, ¿bien? Podemos estar siguiendo a Jesús sin comunicarnos con el corazón de Jesús. Tenemos que tener esa pertenencia a Jesús, pero con la apertura de corazón. Que no nos dejemos de maravillar por Jesús, que no nos dejemos de entusiasmar por el camino a Jesús y llenarnos de un sentido de gratitud enorme. Bien. Entonces, si no hacemos esto, si no tenemos una apertura de corazón, si no nos dejamos tocar, si no nos dejamos conmover, si no nos dejamos cambiar, vamos a volvernos unos habituales de la gracia. Otra de las cosas que decía Francisco es que podemos crear una espiritualidad de espejismos. Bien, podemos seguir a Jesús, pero ver solo lo que nos gustaría ver, dice Francisco. Construimos visiones del mundo sin aceptar lo que el Señor pone delante nuestro. Bien, el Señor nos expone, nos reta constantemente en este mundo. Y si creamos estos espejismos, nosotros vamos a rechazar el material de salvación que el Señor nos pone delante de nosotros. Bien, entonces hay que echar raíces en la vida. Hay que adentrarnos en la realidad de lo que es nuestra vida, con su dolor y con la realidad de este mundo. Si no, vamos a crear un terreno árido, seco, que no va a crear frutos. Y vamos a crear ese espejismo que puede ser un oasis. Creemos que estamos en un oasis cuando estamos en tierra árida, dice el Papa Francisco. Y en vez de crear tierra fértil, vamos creando en nuestro ser desiertos, ceguera,
sordera. También el Papa Francisco habla últimamente sobre podemos tener una fe de mapa, bien, que caminamos con el pueblo de Dios, con nuestra inflexible ruta, una ruta establecida. Sabemos a dónde ir, cuánto se tarda, y todos imponemos, ¿no? Que deben respetar nuestro ritmo y cualquier cambio a nuestros planes nos molesta. Esa sería una fe de mapa. Entonces el Papa Francisco nos propone tener cuidado de no crear una fe de habituales de la gracia, una fe de espejismos, de espiritualidad y una fe de mapa. Bien, entonces tenemos, en otras palabras, que vivir con la apertura, de conmover nuestros corazones, y tenemos que vivir con la confianza y con la apertura para que Jesús obre en nuestra vida y comunicarle a Jesús: dependo de ti, dependo de tu misericordia, obra en mi vida. La acción después de esto es instintivamente lo que hizo Bartimeo. Cuando Dios obra en nuestras vidas, no tenemos otra opción sino seguirle. Y eso fue lo que Bartimeo hizo. Bartimeo se abrió a la gracia de Jesús, se abrió a su misericordia, y la acción después, la reacción, la consecuencia fue seguir los pasos de Jesús. Dios les bendiga a todos, podamos ver, podamos escuchar, podamos comunicar y sean santos.